Buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a este espacio de capacitación. Nos da mucho gusto contar con todos ustedes esta noche. En horas de la tarde se les envió por medio del grupo de WhatsApp un breve resumen sobre lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Asimismo, se envió un documento, el registro oficial, donde consta aquella ley de protección. Sería muy bueno que se tomen un poco de su tiempo para que puedan leer el resumen, puedan darle una ojeadita a lo que es esta ley y conozcan de qué se trata. Cuáles son los derechos de los usuarios que constan en esa ley para proteger sus datos. Jimena, buenas noches. Buenas noches, Marjorie, y buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Realmente, como todos los días, es un gusto compartir con ustedes. Y como dijo Marjorie, por ahí teníamos un material pendiente que nos servirá sin duda para despejar inquietudes que podamos tener acerca de este tema de la Ley de Protección de Datos. Ahora, creo que el día de hoy tenemos pendiente continuar con esta parte de los derechos del usuario financiero, ¿sí? Y obviamente luego también veremos un poquito de las obligaciones de los usuarios financieros. Entonces, déjenme ver si les comparto la pantalla para ver si podemos terminar por lo menos la noche de hoy con lo que es los derechos de los usuarios financieros. Sí, Jimé, hasta que se comparte la pantalla, anoche quedó una consulta pendiente del señor Daniel Sarmiento, quien nos decía, buenas noches, una pregunta por favor. Al realizar un crédito en el Banco del Austro, ¿hay algún beneficio en la tasa de interés al ser una asociación? Gracias. Así como beneficio por ser asociación, no. Tendríamos que ver a qué tipo de crédito aplicaría, o sea, qué tipo de crédito necesitan, ¿no? Entonces, en esta primera parte había comentado Marito la semana anterior, con Mario se dio el tema de productos financieros, entre ellos los productos de crédito, y obviamente la clasificación que se hace de los créditos es de acuerdo al nivel de ventas que tienen nuestros clientes. Entonces, de acuerdo al nivel de ingresos que se manejan, acceden a los créditos. Como habíamos visto, puede ser un microcrédito, puede ser un crédito para una empresa pyme y así. Y así en esa categoría, y ahí hay la diferenciación de tasas. Pero de ahí, en este caso, pues, en caso de ser una asociación y así, demás, realmente no hay tasas establecidas o preferencias establecidas, o sea, no nos da la normativa ni el Banco Central es que establece tasas preferenciales para asociaciones y demás. De pronto, o si la asociación, por ejemplo, hay empresas como de transporte, por ejemplo, constituidas por medio de asociación. Entonces, de pronto ellos igual aplican a la parte de créditos comerciales. Entonces, acceden a esa tasa. Pero de ahí no hay ninguna especificación al respecto. Listo, Jimé, muchas gracias. Ya no quedan preguntas pendientes de ella. Ya, vamos a ver si es que Marjorie me confirma si es que está la presentación compartiéndose. No, todavía no, Jimé. No vemos nada. Ahí tal vez. No, estamos viendo... no estamos viendo su pantalla. Ahí. Ahí ya se va a compartir. Justo, sí, ahí ya. Ya.
Estamos en la diapositiva que nos habíamos quedado el día de ayer para continuar con los derechos de los usuarios financieros. Sí, entonces, continuando con este tema, realmente la normativa es muy específica, inclusive un poco extensa, tal vez un poco repetitiva, pero como habíamos conversado en los días anteriores, la idea es justamente que la norma protege al usuario financiero, ¿no es cierto?, al individuo como tal. Entonces, obviamente, las entidades controladas debemos dar a conocer a los consumidores financieros o beneficiarios por lo menos lo siguiente, como un pequeño resumen. Los derechos y obligaciones de los consumidores financieros y beneficiarios, los canales de atención a través de los cuales ustedes podrán hacer consultas o presentar inconformidades respecto a los productos, servicios o prestaciones que son ofertados, las medidas para el manejo seguro del producto, sí, del servicio o la prestación que se esté dando, los cargos, algo que es importante, los cargos o costos por la utilización del servicio o la prestación, por ejemplo, por el uso de cajeros electrónicos propios o no, o sea, hacer esa diferenciación, cuánto nos cuesta por lo general, si retiramos del cajero del mismo banco, tiene un costo, pero si retiramos de un cajero que no es del banco, que no es propio, tiene otro costo. Costos por los estudios de crédito, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen un crédito, igual se tienen que cubrir costos como avalúos, ¿no es cierto? Peritajes, gastos legales, en el caso que sean créditos con hipotecas, se cubren los gastos, obviamente, de realización de escrituras, de instrucciones y demás. Entonces, todos esos costos y demás tienen que obviamente notificarse a los usuarios financieros, ¿sí? Igual, todo lo que pueda hacer, si es que a mí me cobran por emitirme un estado de cuenta, si es que me van a cobrar cuando consulto el saldo, ¿no es cierto? Incluso en los cajeros automáticos ahora les dice específicamente si desea imprimir su saldo, obviamente se tiene un costo, y si es que solamente quiero hacer la transacción sin ningún recibo, sin ninguna emisión del saldo que queda en mi cuenta, entonces ahí no genera costo, pero todo esto deberían indicarnos al momento que nosotros estamos adquiriendo este producto o este servicio, ¿sí? Como les decía, es importante también saber y conocer cuáles son los canales de atención a través de los cuales puedo conocer los ajustes que tengan a las tasas o a los costos. Esto, como habíamos visto, siempre está en la página web y también tiene que estar publicado en cada una de las agencias de los bancos, los tarifarios. De pronto esos tarifarios obviamente pueden ser actualizados por el Banco Central o por la misma institución financiera cuando no está, siempre que esté dentro de los límites. Sí, si bien el Banco Central nos establece un límite, a veces las instituciones financieras están por debajo de ese límite, pero de pronto de un mes a otro actualizan esos costos, ¿no es cierto? Entonces difieren los costos, la institución está en la obligación de notificarnos o de informarnos o poner en sus redes sociales o en sus agencias para que nosotros tengamos conocimiento de esas modificaciones, que esos costos han ido variando, ¿no es cierto? Entonces, si bien podemos, cuando firmamos los contratos de un producto o servicio, nos advierte que los costos pueden variar, pero entonces esos costos, cuando varíen, deberían ser notificados, ¿sí? Entonces, todo esto es obviamente un derecho que yo tengo como un usuario financiero de estar informado, de que la institución financiera me mantenga informada. ¿Me confirma, Marjorie, si es que se están pasando las diapositivas que teníamos? Sí, Jimena, sí se está pasando. Ya. Entonces, justamente la idea de esta norma es que nosotros como usuarios financieros, me incluyo también porque obviamente soy usuaria financiera, elijamos, ¿no es cierto?, con plena libertad qué servicio, qué prestación nos ofertan, ¿no es cierto?, las entidades controladas en función justamente de los precios, de las tarifas, de lo que genera gastos, de cuánto cuesta, ¿no es cierto?, así como los beneficios que también me ofrecen, ¿no es cierto?
suscribir instrumentos sin ser presionados o coaccionados o inducidos mediante prácticas prohibidas, ¿no es cierto?, parte de las entidades controladas en transgresión de los principios de competencia leal y mejores prácticas, ¿no es cierto? Entonces, a veces decimos, tanto que me insisten, tanto que me acosan, ya voy a aceptar. Pero de pronto es porque me llamaron muchas veces, porque me insistieron muchas veces, o cosas así, no porque yo sepa cuáles son los beneficios del producto, no porque yo sepa cuánto cuesta y si de pronto en tal institución financiera es más barato, no sé, qué sé yo, tengo mi tarjeta de crédito porque es la más económica al momento de la renovación, ¿sí? Porque no me cuesta tanto cada año, o porque tengo esta tarjeta de crédito porque con esta tarjeta puedo hacer cashback, ya, voy acumulando puntos o voy acumulando por las compras que hago, en algún momento puedo redimir con efectivo, si es que es mi interés de pronto ahorrar. De pronto si yo digo, yo viajo todos los años y a mí sí me interesa ir juntando millas por mis consumos, entonces si de pronto a mí sí me interesa luego redimir estas millas y canjear por pasajes aéreos, entonces obviamente puedo elegir una de esas tarjetas. Pero si es que yo digo, no, yo no viajo, o viajo muy de vez en cuando, y no me interesa realmente el tema de las millas, entonces obviamente escogeré otra tarjeta que esté de acuerdo a mis intereses, a los beneficios que me ofrezcan, ¿no es cierto? Pero esa es la idea, no la primera que me llamen a ofertar o no, porque, no sé, alguien me dijo, esa tarjeta es buena, entonces digo, sí, fulanita X me dijo que a ella le va bien con esa tarjeta y por eso yo acepté, pero no sé cuánto cuesta, no sé cuánto cuesta la renovación, no sé cuánto cuesta, no sé qué beneficios me da y cosas así. La idea es que nosotros estemos igualmente completamente informados, ¿no? Informados de qué es lo que estamos aceptando, qué es lo que, cuánto vamos a pagar, cuánto me va a costar al año, cuánto me va a costar si es que yo necesito hacer diferidos, cuál es la comisión que me van a cobrar, cuál es el interés que me están cobrando, o sea, debería saber absolutamente todos esos detalles para adquirir un producto financiero. Aquí más o menos tenemos justamente lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Exigir que las entidades respeten nuestra privacidad. Esto es muy relacionado al tema de la protección de nuestros datos, ¿no es cierto? Protejan nuestra privacidad y protejan nuestros datos no públicos, ¿no es cierto? Los cuales deben utilizarse únicamente para los fines específicos con nuestra autorización previa, ¿sí? O siempre que la ley lo permita. Cada entidad controlada que reúne, recibe, posee, almacene, trata o maneja datos no públicos de los consumidores financieros debe contar con políticas y procedimientos adecuados que, primero, consagren el principio de que los datos no públicos de los consumidores financieros o beneficiarios son de su propiedad, o sea, es decir, que ustedes son los que están otorgando, o sea, los usuarios financieros son los que entregan directamente los datos a la institución y esta institución se vuelve pues propietaria de esos datos, ¿sí? Y son obviamente datos no públicos. Establezcan claramente las prácticas y políticas del proveedor de servicios financieros auxiliares con respecto a los datos no públicos de los consumidores financieros y o beneficiarios, ¿sí? Nosotros habíamos visto en clases anteriores que tenemos estos servicios financieros auxiliares, ¿no es cierto? Que son empresas que trabajan en red con el sistema financiero, como empresas de software y demás, ¿no es cierto? Porque se necesita obviamente de estos servicios auxiliares, pero obviamente estas empresas de servicios auxiliares igual tienen que cumplir las condiciones como proveedores de una institución financiera, tienen que ser calificados, tienen que tener estas políticas de protección de datos, porque igual ellos tienen la misma obligación de cuidar estos datos personales que no son públicos, ¿no es cierto? Entonces, debemos contar con todas estas políticas y estas empresas de servicios auxiliares también tienen que contar con estas políticas.
que expliquen con claridad los propósitos por los cuales se recopilan y se usan los datos no públicos de los consumidores financieros y o beneficiarios. Asegurar las prácticas y procedimientos de seguridad razonables para proteger los datos no públicos de los consumidores financieros y o beneficiarios e incluyan procedimientos claros en caso de que un consumidor financiero o beneficiario permita voluntariamente revelar sus datos no públicos, ¿sí? Entonces, por lo general, conversábamos cuando Jessica Ceballos nos comentaba de los servicios no financieros. Por ejemplo, cuando una empresa de seguros nos oferta algún seguro adicional, no sé, que pongan en sus domicilios de pronto servicio, un seguro para robos o para cosas por el estilo. Hay un seguros que venden exclusivamente seguros para seguros médicos contra enfermedades catastróficas, de pronto un seguro para el cáncer específicamente. Entonces nos llaman, nos ofertan y demás. De pronto ahí esas personas nos piden datos, ¿no es cierto? Nos piden cuál es su número de cédula, su año de nacimiento, y así poco a poco, en medio de que nos informan de lo que nos están queriendo vender, igual nos piden todos los datos y de pronto nosotros voluntariamente vamos revelando esta información. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Como dijo Jessica, de pronto igual damos nuestros números de tarjetas de crédito y demás. Entonces, a veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos, ni siquiera directamente a la institución financiera que tiene nuestros datos, sino por otros medios revelamos nuestros datos. Entonces, de eso hay que tener muchísimo cuidado. Al fin y al cabo, o sea, es nuestra responsabilidad, obviamente. En este caso, como les digo, la norma nos protege como usuarios financieros. Las instituciones financieras tienen que tener unas políticas claras, establecidas, esto está regulado. La Superintendencia de Bancos nos pide estas políticas y obviamente lo que hace mediante sus auditorías es verificar que se cumpla con estas políticas, ¿sí? Entonces, eso tenerlo siempre presente. De pronto, a veces nosotros mismos podemos cometer la imprudencia de dar nuestros datos o de avisar cosas personales, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, por ahí se escapa la información, ¿no es cierto? Lo que tenemos también nosotros derechos como usuarios financieros es requerir que se establezca y se informe con anticipación la manera en que la entidad controlada procesa y almacena los datos no públicos de los consumidores y o beneficiarios, considerando que los consumidores o beneficiarios deben estar al tanto de que sus datos no públicos estén siendo recopilados, ¿sí? Cuando ustedes se acercan a una institución financiera, es más, con la nueva normativa, nosotros tuvimos la obligación de actualizar todos nuestros formatos, nuestros contratos, haciendo que, poniendo unas cláusulas, ¿no es cierto?, de aceptación por parte del cliente, o sea, que nosotros estamos recopilando y recogiendo sus datos y por ahí ya van a haber unas cláusulas en donde se hable específicamente de esto. En todos los contratos de los servicios que ofrecemos hay cláusulas justamente que están dando su autorización para el uso de estos datos, ¿sí? Y obviamente también para tener recopilados estos datos, indicando que son para uso exclusivo de la institución financiera, ¿sí? Entonces, ustedes, si se fijan a detalle, cuando lean un contrato de cualquier producto financiero, van a tener establecidas estas cláusulas porque la norma nos exige. Y es parte, obviamente, de cubrir y de garantizar, o sea, de garantizar los derechos que tienen ustedes como usuarios financieros, obviamente haciéndonos responsables de manejar correctamente y adecuadamente sus datos como la norma nos pide. Los clientes tienen derecho a revisar sus datos para garantizar que los datos de pronto erróneos o deficientes se corrijan, se enmienden como sea posible. Muchas de las veces de pronto en una institución financiera o en algún lado, también hay la posibilidad de que se tengan datos erróneos, ¿no es cierto? Que hayan errores en esos datos que están recopilados
Entonces ustedes tranquilamente pueden tener derecho a acceso a esos datos con el afán de que estos datos sean corregidos, ¿sí? Los datos no públicos de los consumidores financieros y beneficiarios deberán recopilarse únicamente con fines específicos y legítimos. Procesarse en forma legal ser siempre certeros, relevantes y según corresponda estar actualizados, ¿no es cierto? Por eso ustedes escucharán siempre que las instituciones financieras en la parte de servicios bancarios siempre estamos haciendo campañas de actualización de datos. A veces les llega un mensaje a sus correos electrónicos por parte de la institución financiera, con lo general cuando se utiliza banca virtual y demás. Estimado usuario, acérquese al balcón de servicio con el afán de regularizar o de actualizar sus datos personales, cosas así. Entonces, de pronto, mediante mensajes así, se lanzan campañas porque cada cierto tiempo nosotros necesitamos actualizar estos datos. ¿Con fines de qué? De que la gente por lo general se cambia de domicilio, se cambia de número de celular, se cambia de teléfono, y así. Entonces, la institución financiera obviamente necesita que sus datos sean fidedignos, ¿no es cierto? De pronto ustedes se cambian de casa y nunca actualizaron la nueva dirección en el banco, o ya tienen otro teléfono y obviamente no se actualizó en el banco. Entonces, por eso el banco todo el tiempo, las instituciones financieras tienen el afán de mantener estos datos actualizados. Los datos no públicos de los consumidores financieros y o beneficiarios que sean erróneos o estén incompletos deberán corregirse, completarse, destruirse o limitarse según corresponda, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si es que nosotros tenemos igual datos incompletos, el afán siempre de la institución financiera va a ser completar la información de nuestros usuarios. De pronto por ahí no se tiene dirección, no se tiene número de celular, y así. Entonces, el afán, obviamente, de la institución financiera siempre va a ser poder recolectar estos datos y que estos datos sean fidedignos, es decir, que vengan directamente de los clientes, o sea, que salgan de los usuarios mismos, ¿no? Acceder a los productos, servicios, prestaciones en al menos las siguientes condiciones. Ya un poco habíamos conversado, pero la idea es que nosotros como usuarios financieros podamos celebrar contratos y aceptar los productos o servicios a través de medios o canales electrónicos o físicos, ¿sí? O sea, que este tema sea transparente, que nosotros tengamos toda la información disponible y que podamos hacerlo física o de pronto por canales electrónicos. Como ustedes vieron, hay productos ya que obviamente ya son netamente electrónicos. Puedo aperturar una cuenta de ahorros, puedo también hacer una inversión solo vía online, ¿no es cierto? Solo ingreso a mi banca digital, a la banca electrónica y puedo aperturar una inversión, ¿no es cierto? Un depósito a plazo fijo, puedo abrir una cuenta electrónica, una cuenta de ahorros, igual todo vía electrónica, puedo sacar certificados y algunas opciones, ¿no es cierto? Como decíamos, se puede pagar servicios, se puede hacer transferencias y demás. Entonces, hay cosas que ya exclusivamente lo podemos hacer vía electrónica, ¿sí? Tanto los consumidores financieros como los beneficiarios, como las entidades controladas, están obligados a guardar constancia de la celebración de estos contratos y aceptación de los productos y servicios ofrecidos, ¿sí? Entonces, si es que yo aperturo una cuenta de ahorros solamente por la banca digital, ¿no es cierto? Obviamente el banco tendrá el registro de que ustedes accedieron a la banca electrónica, de que aperturaron la cuenta de ahorros, que siguieron los pasos, que llenaron los datos. Pero nosotros como usuarios financieros de pronto también es necesario que guardemos esos respaldos. O al momento que, por ejemplo, más sencillo, hacemos una transferencia. Hacemos la transferencia y como todo es digital, mandé la transferencia y no me guardé, no me imprimí y luego no tengo cómo sustentar que yo realicé la transacción, ¿sí? Entonces, obviamente, tengo yo también como usuario financiero que tener mi respaldo, ¿sí? Igualmente,
Igualmente, yo sé que las instituciones tenemos la obligación de tener los respaldos, pero ustedes como usuarios financieros de pronto también es necesario que tengamos este respaldo de lo que aperturamos una cuenta, ¿no? De pronto hago una captura de pantalla, me imprimo, aquí está, yo aperturé la cuenta y tengo el respaldo digital o por lo menos guardado, ¿no es cierto? De pronto una captura de pantalla y tener guardado para cuando de pronto pueda necesitar. Las entidades controladas conservamos estos contratos por un periodo de 10 años obligatoriamente en archivos físicos, es decir, tenemos la obligación de guardar todas esas solicitudes de apertura de cuenta, de guardar todos esos contratos por 10 años de forma física y luego por 15 años en archivos digitales, ¿sí? Entonces, esto es lo que dispone el Código Orgánico Monetario y Financiero, ¿sí? Las entidades controladas debemos publicar en nuestra página web el texto de los modelos de los contratos estandarizados que utilicemos para los distintos productos o servicios. Entonces, en la página web deben estar colgados nuestros contratos de cuenta de ahorros, nuestros contratos de cuenta corriente, el contrato de tarjeta de crédito, deben estar ahí los modelos de pagarés, ¿no es cierto? De pagarés dependiendo del tipo de crédito que se acceda y demás. Entonces, todos estos modelos deben estar colgados en nuestras páginas, deben estar como formatos, porque esto es algo que nos pide la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Es más, todos estos documentos son autorizados previamente por la Superintendencia de Bancos. Es decir, nosotros no podemos establecer nuestros propios formatos ni modelos. Hacemos el modelo, enviamos a la Superintendencia de Bancos, ellos nos aprueban, ven que cumplan con todas las la normativa necesaria y ahí sí aprueban para que utilicemos esos formatos, ¿sí? Acceder a los sistemas de ahorro ofertados por las entidades financieras respetando los requisitos legales y reglamentarios vigentes y aplicables, así como las políticas de la entidad financiera acorde a las mejores prácticas, ¿sí? Entonces, no es que yo voy a, de pronto, por querer agilitar las cosas, les voy a pedir solo copia de cédula y de pronto, no sé, predio, la copia del predio de domicilio. No es que nosotros establecemos la documentación viene establecida obviamente por requerimientos mínimos de la normativa. Nosotros tenemos que pedir por lo menos lo que nos exige la normativa. Y de ahí obviamente por buenas prácticas del banco, si es que algo más se necesita, igual se requerirá, pero debemos cumplir con requisitos mínimos. Obtener créditos de las entidades financieras siempre que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios vigentes y aplicables, así como las políticas de la entidad controlada acorde a las mejores prácticas, ¿no es cierto? Prácticamente lo mismo. Disponer que los recursos entregados a las entidades controladas sean de forma oportuna, de acuerdo con las condiciones pactadas a través de los canales de atención existentes, ¿sí? Entonces, obviamente, los recursos que nosotros entregamos como créditos y demás tienen que accederse de forma oportuna, respetando los tiempos, los plazos, las condiciones que previamente se han pactado entre la institución y el usuario, ¿no es cierto? Disponer de los servicios de la banca móvil o electrónica las 24 horas del día, los 365 días del año, cuya continuidad debe ser garantizada por las entidades controladas a fin de satisfacer necesidades y demandas. Entonces me dirán, esto no se cumple porque a veces me voy al banco y me dicen que no hay sistema, ¿no es cierto? De pronto, o sea, la superintendencia trata obviamente de que todos tengamos esta disponibilidad de las 24 horas, pero de pronto por ahí sí, a veces hay tema de actualización de sistemas, actualización de softwares, a veces por mismas seguridades, porque todo el tiempo hay intento de hackeos y demás. Entonces el área de seguridad de la información dice, necesitamos 4 horas para poder poner las seguridades necesarias y que, para no correr ningún riesgo. Entonces, obviamente son temas que se tienen que hacer, no pasa todos los días, pero sí nos pasa, y no solo a nosotros, Banco del Auto, sino nos pasa
a nivel de todas las instituciones financieras, ¿sí? A nivel de todas las instituciones financieras, pero lo que sí se garantiza también el tema de, por ejemplo, no es que una agencia esté cerrada, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes vean cuando hay feriados y todo, no se deja de atender. La atención de las instituciones financieras es permanente. Entonces, si es que hay un feriado, nosotros decimos, tales y tales agencias van a atender, ¿no es cierto? El día sábado, por lo general los días domingos en algunas ciudades igual se atiende. Nosotros de la agencia de Iquiques en el shopping se atiende todos los días en horario extendido y demás. Pero se trata de cubrir todo el tiempo, o sea, no dejar sin servicio a la ciudadanía por ninguna circunstancia, ¿sí? Y esto es algo que también está en la norma, o sea, nosotros no podemos dejar de atender, establecemos nuestros horarios y esos horarios tenemos que respetarlos, no es que se cierra, no es que se cierra la agencia por A o B circunstancias. Cuando nosotros necesitamos cerrar una agencia, también lo notificamos a la Superintendencia de Bancos. Por lo menos con 5 días de anticipación, le pedimos autorización para cerrar por A o B razón. Tienen ustedes un cambio de dirección o una reconstrucción o una refacción que se tenga que hacer, notificamos a la Superintendencia de Bancos con la debida anticipación y también notificamos a nuestros clientes. Entonces, por lo general, en las agencias ponemos unos avisos que dicen el día tal, por tal circunstancia, no se atenderá o se atenderá en horario diferido, de tal hora a tal hora, o sea, de pronto de 8:30 a 12:30 del día. Entonces, pero les notificamos, por lo menos con 5 días de anticipación, se ponen estos cartelitos, se notifica a la Superintendencia de Bancos y dejamos obviamente para que lean nuestros clientes, ¿no? Para que se informen nuestros clientes también, ¿sí? Eso. Exigir, este tema de exigir que los contratos de adhesión sean simples, transparentes y no contengan cláusulas que permitan a la entidad controlada lo siguiente. Esto también es algo que están monitoreando los entes de control todo el tiempo, ¿no es cierto? Como les dije, nuestros contratos son revisados primero por ellos. Entonces, estos contratos de adhesión, que es la adhesión a los servicios a los que ustedes acceden, lo que hace la superintendencia es revisar y controlar que estos contratos cumplan con lo menos, por lo menos con lo que hemos puesto aquí en esta diapositiva, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Que estos contratos deben cobrar las tasas de interés por cargos, por servicios y o gastos prohibidos por el marco jurídico vigente, ¿no es cierto? O sea, que estén dentro del marco jurídico, que los gastos no estén prohibidos, o sea, que se cobre de acuerdo a lo que estipula la norma, de acuerdo a lo que está vigente, a lo que rige en el momento, debe estar en el contrato. Que la variación unilateral y no acordada previamente del precio de cualquier condición del contrato, cuando ello implique un mayor costo o un perjuicio al consumidor financiero o beneficiario, salvo disposición normativa en contrario, ¿sí? Entonces ellos van a ver que obviamente nosotros estamos informando y que esta variación no puede ser unilateral o que las cláusulas digan específicamente que en caso de haber una variación se notificará al usuario financiero o de pronto que estas variaciones están preestablecidas ya en el contrato, ¿no es cierto? Si es que hay ajustes de tasa y demás, que absolutamente todo esté específico en el contrato, que el cobro de los cargos por servicios, sin que se establezca la obligación de prestar consentimiento, informar previamente a los conceptos y la oportunidad en que resulten exigibles. El tema, como les decíamos, de pronto aquí tiene que estar autorizado por el cliente el tema de cobrar los gastos legales, los gastos de cobranza y demás. Entonces, obviamente lo que ellos hacen es que revisar justamente que se establezca esta obligación de que ustedes den el consentimiento para que se carguen esos gastos de cobranza y demás. Entonces, eso es lo que buscan ellos. Ellos revisan
estos contratos, que obviamente en algún lado nosotros establezcamos estas cláusulas en donde ustedes nos dan la autorización para que se carguen estos cobros o para que se hagan estos cobros en el caso de presentarse, ¿no es cierto? En el caso de ustedes incurrir en mora, entonces previamente cuando accedieron al crédito, ahí ya firman una autorización de los cargos que se cobrarán en el momento que ustedes caigan en mora y demás. Entonces, todos estos papeles que ustedes firman, igual está revisado por la Superintendencia de Bancos. Obviamente está prohibido incluir espacios en blanco o textos ilegibles, por ejemplo. O está prohibido también cambiar los términos y condiciones de los servicios o productos ofertados sin que se haya comunicado previamente de estos cambios al consumidor financiero. Como les decía, para esto se tiene que notificarnos. Todos estos temas que estamos revisando aquí es lo que está prohibido, entonces es lo que nos revisa la Superintendencia de Bancos, que nuestros contratos cumplan con estas condiciones. Cualquier otra cláusula que se entienda como contraria a los derechos de los consumidores financieros y o beneficiarios según lo establecido en la presente normativa y en el marco jurídico vigente. Es decir, que no es que el banco puede poner cláusulas de pronto que le beneficien, en las que se vea beneficiado el banco, ¿no es cierto? O sea, de pronto yo poner una cláusula más por ahí, no se puede. Todo esto es específicamente lo que me dicta la norma y obviamente está revisado por el organismo de control. El recibir productos dentro de los derechos del usuario financiero también está el tema de recibir productos y servicios con estándares de calidad y seguridad en al menos las siguientes condiciones. Obtener oportunamente los documentos que respaldan la negociación y celebración de los contratos, ¿sí? Así como la ejecución o prestación directa de productos, servicios o prestaciones. Además, tendrá derecho a obtener los documentos que han sido debidamente cancelados o endosados por haberse subrogado en la obligación en calidad de obligado indirecto, ¿sí? Entonces, este tema es, por ejemplo, yo termino de pagar un crédito, tengo derecho a que me devuelvan el pagaré que yo firmé, ¿no es cierto? Ese documento que firmé, pero que ya terminé de cancelar, eso es obligación, o sea, tengo derecho a que me devuelvan. Yo voy y solicito y me tienen que devolver. Supongamos que ustedes están... Sí, perdón. Sí, disculpe. Tenemos una consulta del señor Diego Reascos. Claro. Dice, consulta por favor, cuando existe un débito indebido de un seguro no autorizado, ¿el cliente podría cobrar los débitos incluso con intereses? ¿Existiría alguna sanción a una entidad financiera? Gracias. Por lo general, lo que le devuelven es el valor que fue debitado. Porque el tema del interés, tendríamos que calcular qué interés es, a cuánto asciende, y por lo general cuando es con intereses necesitamos como que nos mande a pagar ya la autoridad competente. ¿Ya? O sea, de pronto, si es que el reclamo es resuelto directamente por la institución financiera, lo que la institución financiera va a hacer es devolverle absolutamente todo lo que ha sido debitado sin autorización. Regresarle a su cuenta. Ahora, pero si es que este reclamo se va a la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Bancos, usted solicita que se le pague con intereses, si la Superintendencia de Bancos le manda a pagar al Banco del Austro con los intereses calculados en base a la tabla establecida por el Banco Central, entonces ahí sí, obviamente el banco tendrá que cumplir y pagar esos intereses. Pero es como que el tema del interés tiene que ser como por autoridad competente que me mande a cancelar el interés generado en el tiempo de pronto que esos valores fueron debitados sin la debida autorización, ¿sí? Y obviamente ese interés, si es que se llegara a presentar el caso y se le pague el interés, ese interés tendrá que reconocer, o sea, tampoco es que le va a costar al banco, porque no es el banco quien debitó, ¿no? Sino obviamente es una empresa de prestación de servicios no financieros, ¿no? Es la empresa aseguradora quien está debitando. O sea, al final
No es que el banco le va a pagar los intereses, sino quien va a pagar los intereses es quien generó ese débito, que es esa empresa aseguradora, quien ofrece el servicio de seguros y que debitó obviamente sin la autorización pertinente, ¿no? Así sería. Perdón, creo que estábamos en esto así. Creo que ahí quedamos claros, Marjorie, ¿verdad? Correcto, Jimmy. Hasta el momento Ya, no hay otra consulta. ya. Entonces, continuamos. Decíamos que eh, deberíamos recibir los productos y servicios por lo menos en las siguientes condiciones, ¿no es cierto? Eh, Les decía que cuando nosotros, les ponía el ejemplo que también cuando uno termina pagando un crédito en la calidad de garante que habíamos analizado antes, como garante o como deudor solidario de un crédito, y a la final de pronto nos toca asumir la obligación y hacemos los pagos correspondientes, también tenemos este tema que se nos endose ese pagaré que nosotros a la final terminamos de cancelar, que se nos endose porque nosotros fuimos quien cubrimos con las obligaciones y nosotros a su vez tendremos ese pagaré pues de pronto para ya por la vía legal demandar el pago del mismo, ¿no? Para ejercer nuestros derechos, porque al fin y al cabo no éramos los deudores principales. Y ese pagaré va a ser el respaldo que nos endosen a nosotros como beneficiarios, ¿no es cierto? Entonces ya no es el banco el beneficiario, sino obviamente nosotros como quienes asumimos la deuda, vamos a ser los beneficiarios de este pagaré y podemos ejercer obviamente las acciones legales correspondientes. ¿Sí? Este tema igual, todos estos documentos tienen todos estos requerimientos que nosotros hagamos a la institución tienen que ser atendidos de forma oportuna, eficaz, eficiente y obviamente con el buen trato que todos nos merecemos. ¿Sí? Precancelar o preliquidar las obligaciones contraídas y otros servicios derivados de dicha operación sin que se le pueda exigir el pago de comisiones, intereses no denegados, penalización o sanción alguna. Este tema, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un crédito y de pronto vamos y precancelamos, ¿no es cierto? Hacemos abonos y demás, no nos pueden decir, no, usted no puede hacer un abono, tiene que seguir pagando la cuota mensual. Si es que yo quiero, voy precancelando y esos abonos, esas precancelaciones, obviamente se aplican al capital y por lo tanto se generan nuevas tablas de amortización porque los intereses van a ir disminuyendo porque yo voy abonando al capital y esto se va recalculando. Entonces, esto es un derecho mío que yo lo puedo hacer, ¿no es cierto? De pronto no es necesario que yo acabe de pagar una deuda en 5 o 10 años para el tiempo que se generó la obligación. Yo tranquilamente, si es que puedo, pues, ir ahorrando y puedo ir haciendo abonos directamente al capital con el afán de terminar de pagar más pronto mi deuda y evitar pagar los intereses por largo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esos son derechos que obviamente en ningún lado me pueden decir que no, ¿sí? Decidir si es que prefiero la disminución del plazo, lo que les dije ahorita, cuando yo haga estos abonos, yo puedo inclusive decidir si es que quiero la disminución del plazo o del valor de la cuota, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, si mi afán es disminuir el plazo, voy a seguir pagando lo mismo, pero si mi afán de pronto es que me disminuya la cuota para yo tener más liquidez o algo así, yo puedo elegir. Entonces, yo voy a la institución financiera, hago el abono y obviamente explico, indico a la persona que me está atendiendo, a mi oficial de cuenta, qué es lo que prefiero, una disminución en el plazo o prefiero que disminuya la cuota que estoy pagando mensualmente, ¿sí? Jimé, Sí, tenemos otra consultita dígame, de la dígame. señora Marcia Simbaña. Dice, buenas noches, ¿cómo puedo hacer el reclamo? Hace poco me di cuenta que se me venía debitando $6.97 mensual por concepto de un seguro médico, pero yo no autorizaba este servicio. Me acerqué al banco, me indican que debo acercarme al seguro médico. Este descuento se viene dando hace más de un año. ¿Se puede reclamar? Sí,
Sí, eso justamente son los servicios no financieros de los que estamos hablando ahora, de los que les hemos comentado. Este servicio no financiero ha sido debitado sin autorización de su cuenta. Si es que en el banco le dieron directamente la dirección del seguro, la idea es que usted se acerque directamente a los señores de este seguro porque ellos son quienes generan esa orden de débito de su cuenta. Entonces ellos tendrán que decirle, sí, nosotros generamos la orden de débito y ellos tienen que darle respaldo de su aceptación del seguro, ¿sí? Hay alguno, en este caso, por ejemplo, en este caso, si le enviaron directamente al seguro, puede usted buscar la información directamente en el seguro, pero también se puede hacer por medio del banco, como lo estamos haciendo con un reclamo, porque usted, a ver, le están debitando de su cuenta. Entonces, también el banco está implícito en medio de, y es obligación del banco hacerse responsable de sus débitos, como dijimos en los días anteriores. Aquí lo que hace el banco es pedir a la aseguradora que presente los descargos de autorización, de la autorización que usted concedió para este débito, porque se supone que ellos solicitan al banco teniendo su autorización para realizar el débito, o sea, cuando hicieron la venta del producto que ellos le ofrecen. Entonces, teniendo esa aprobación, ellos solicitan al banco mediante el sistema del cash que se le debite de su cuenta. Si es que ellos no tienen cómo comprobar la aceptación o la venta efectiva de este servicio, obviamente tienen que devolver absolutamente todo lo que se ha debitado. Pero si es que de pronto ellos sí tienen, como decía Jessica, por lo general lo que ellos nos envían son las grabaciones de las llamadas telefónicas. Entonces, sí hay muchos casos que se presentan los reclamos, pero al escuchar las grabaciones nos damos cuenta que la persona sí aceptó, o sea, sí dijo, sí, preguntó, me dijo, sí me interesa, entonces debíteme de mi cuenta tal, sí, o sea, entonces ahí obviamente los reclamos ya no proceden. Pero si es que usted está segura que no aceptó el seguro, que no, nunca dijo que sí a algo, entonces puede presentar tranquilamente el reclamo y obviamente esos valores serán restituidos. Listo. Tenemos otra consulta también del señor Lino Sagbaisela. Dice, buenas noches, ¿cómo hacer efectivo la ley orgánica de los datos, ya que tengo mucho acoso de las instituciones financieras, en especial los bancos, ya que no tengo ningún interés de tener servicios de ellos? Gracias. Perdón, Marjorie, no le escuché la última parte. Sí, le repito, dice cómo hacer efectivo la ley orgánica de los datos, ya que tengo mucho acoso de las instituciones financieras, en especial los bancos, ya que no tengo ningún interés de tener servicios de ellos. Ya. Si bien, o sea, usted está en su derecho de decir no, ¿no es cierto?, a cualquier producto o servicio que se le ofrezca, pero este tema de la protección de datos, o sea, si es que le están llamando directamente de una institución financiera, es porque de pronto ellos ya tienen sus datos. O sea, usted ya está en la base de datos de pronto por algún otro producto que se tiene en esa institución financiera. O sea, de pronto si tiene una cuenta de ahorros, ellos lo que le van a llamar es a ofrecer una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y así. Pero créanme que ahora, como decía el doctor Morales, creo que había comentado una de estas noches, que obviamente ahora la respuesta es decirles, bueno, ¿y usted cómo tiene mis datos? O sea, yo no he autorizado para que mis datos sean utilizadas para esto, ¿no? Creo que esa es la forma más acertada de dirigir esas llamadas con el afán de que obviamente no nos sigan llamando. Pero el problema es que a veces nosotros sin darnos cuenta, de pronto, cuando aceptamos algún producto, algún servicio o alguna entidad, de pronto ya nos pueden decir, usted está de acuerdo en que el banco, les pongo como ejemplo, obviamente, el Banco del Austro, usted está de acuerdo de que el Banco del Austro le ofrece servicios o beneficios de ni sé qué, de ni sé cuánto, y a veces la gente igual ya puso sí, entonces ya autorizó,
para que el banco siga intentando venderle otros productos. Entonces, también es a veces cuando leemos o cuando firmamos una autorización, lo hacemos al apuro muy rápidamente, a veces sin leer lo que estamos firmando. Pero muchas de las veces en algunas instituciones financieras nosotros ya habremos autorizado, si es que de pronto tenemos una cuenta de ahorro, ya autorizamos para que obviamente nos manden información, para que nos comuniquen de beneficios, para que y cosas así, para que nos sigan ofertando más productos. Adiós, hasta la próxima. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. A veces decimos, no, si yo no he autorizado, no, mentira, si ya autoricé, solamente que no me di cuenta, no me fijé, pero yo ya autoricé. Entonces, por eso las instituciones financieras obviamente te van a estar llamando, porque si es que no hubiese autorizado, capaz no estuvieran llamando. O sea, mejor en este caso y con este tema de la ley de datos, nosotros tenemos que cerciorarnos de que tengamos autorización para llamar a los clientes. Y cuando obviamente se llama una y otra vez, obviamente debe ser porque nosotros en algún momento ya lo autorizamos. ¿Sí? Entonces eso mejor ya depende de nosotros mismos. ¿Qué estamos firmando? ¿Qué estamos autorizando? ¿Qué información damos? Eso sería Listo, Jimé. precautelar nuestra tranquilidad para no estar contestando el teléfono eh, a estas personas que nos llaman todo el tiempo a ofrecer, yo qué sé. Sí. Listo, Jimé. Muchas gracias. Bueno, ya es hora del receso. Nos encontramos nuevamente a las 8 en punto. Gracias. Listo, Marjorie. Entonces nos vemos en 10 minutos.
Listo, estimados, vamos a retomar la sesión. Gracias, Marjorie. Bueno, creo que habíamos acabado con esta parte. Lo último que nos faltaba aquí, acceder sin restricción alguna a los datos personales que conserve la entidad controlada con la que mantenga o vaya a mantener una relación comercial y exigir la rectificación en caso de que la información sea inexacta o errónea, que ya nos habían indicado anteriormente. Acceder libremente a nuestra información personal y financiera que reposa en las entidades controladas, las cuales deben ser tratadas de acuerdo a los siguientes parámetros. Primero, que se garantice la confidencialidad y privacidad sobre nuestros datos como consumidores financieros y o beneficiarios en los términos que establecen las normas vigentes, que nuestros datos sean recopilados previa autorización expresa con la finalidad determinada y prevista en el marco jurídico vigente para la obtención de su historial crediticio, ¿sí? Entonces, siempre cuando se revisa el buró de crédito, por ejemplo, ustedes han visto que se acercan a solicitar un crédito y lo primero que les van a decir es: necesitamos revisar su buró, fírmenos la autorización. Entonces, eso se hace. Esa revisión se hace previa autorización del cliente. Entonces, el oficial de negocios obviamente les revisa su crédito, su buró de crédito, siempre y cuando tienen ya esa autorización firmada, ¿sí? Dentro de los derechos de los usuarios financieros, debemos exigir, obviamente, que se garantice la preservación de nuestros depósitos como consumidores financieros. Es nuestro derecho exigir que se eviten fraudes informáticos o no informáticos, ¿no es cierto? Y que si las entidades controladas entregan dinero de los consumidores financieros a través de operaciones fraudulentas, asuman la responsabilidad pecuniaria, ¿sí? Este derecho comprende, primero, que las entidades controladas cumplan las normas de riesgo operativo para proteger los depósitos y medios de pago, ¿sí? Como las tarjetas de crédito de los consumidores financieros, y que de existir detrimento patrimonial para los consumidores financieros por hechos fraudulentos, la entidad financiera iniciará investigaciones a profundidad para determinar la responsabilidad interna del personal que puede estar involucrado en la entidad bancaria, y obviamente se adoptarán las medidas y sanciones correspondientes y reparará a los depositantes por esos hechos de modo inmediato. Entonces, ¿qué es lo que trata la normativa aquí? De prevenir que de pronto estos fraudes puedan ser causados por empleados de la institución financiera, que de pronto pueden tener a disposición o pueden tener, bueno, no a disposición, pero pueden tener acceso a sus datos personales, a sus cuentas, y que de pronto el fraude no sea de fuera, de hackers y demás, sino de gente de adentro de la institución, que tenga acceso a, a sus datos, ¿no es cierto? Entonces, eso es justamente lo que estipula la norma, porque de ser ese es el caso, obviamente tienen que existir las sanciones correspondientes, y créanme que, de hecho, al presentarse estas situaciones, lo que hace el banco es, obviamente, aplicar por un lado el código de ética de cada institución. En este caso, en las instituciones financieras todos tenemos la obligación de tener un código de ética. Los códigos de ética, por lo general, establecen este tipo de sanciones, y obviamente esto también está en contra de los reglamentos internos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, lo que pasará inmediatamente de suceder estos hechos
va a ser que las personas que incurrieron en esto sean desvinculadas de la institución por medio de un visto bueno, ¿no es cierto? Por medio de un visto bueno, y el banco también toma acciones penales en contra de las personas que cometen eh, estos, estos fraudes, se podría decir, porque son operaciones fraudulentas, en definitiva. Entonces, pero como les digo, en este caso las instituciones tienen una, por ese lado, la obligación ética, obviamente moral, de sancionar a sus empleados con la desvinculación por visto bueno, y también se toman estas medidas de tipo penal para las personas que incurren en estos casos, ¿sí? Entonces, y obviamente la persona afectada, ¿no es cierto? De pronto el banco asumirá y resarcirá económicamente, ¿no es cierto? Pero tiene el derecho de replicar contra el empleado que cometió el fraude, ¿sí? Y obviamente eso es lo que pasa eso es lo que pasa en estos casos, o sea, no es que el banco obviamente responde de forma pecuniaria con la obligación que se genera, pero obviamente puede replicar el pago de, de estos valores a la persona, obviamente, que causó el fraude directamente, ¿sí? Entonces, es más o menos cómo se maneja y como ustedes ven, está normado y previsto por la normativa. También podemos exigir a las entidades controladas que la prestación de los productos y servicios sea a través de canales electrónicos que cumplan con su funcionamiento con base a los parámetros establecidos por el organismo de control. Sí, rescindir cualquier contrato de productos y servicios financieros dentro de un tiempo razonable posterior a la fecha que se firmó el contrato o dentro del periodo en el que puede ejercer este derecho. Las entidades controladas deben notificar sobre el derecho de decisión del cliente en todos los contratos y declaraciones referidas a los productos y servicios financieros, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que ustedes pueden cerrar su cuenta de ahorros, o sea, pueden en algún momento ya no querer el servicio, ¿cierto? Entonces, es el derecho del usuario financiero prescindir de cualquiera de los servicios que al momento se tenga. Igualmente recibir protección frente a la suspensión o falta de los productos o servicios, ¿no es cierto?, otorgados por los medios de canales físicos o electrónicos cuando se ve afectado el consumidor o beneficiario, ¿sí? Si es que de pronto, por algún error operativo, ustedes, no se dejan de contar con un servicio o sea, la institución está en la obligación, ¿no es cierto?, de proteger o de resarcir los daños que de pronto se puedan haber ocasionado, ¿no es cierto?, por la suspensión o por la falta de estos productos, ¿no es cierto? Entonces, eso es obligación también de la institución financiera. Nosotros como usuarios financieros podemos exigir protección sobre la falsa promoción o métodos comerciales desleales, ¿no es cierto? O sea, de pronto están ofertando un producto de alguna manera que nos hacen pensar que tienen otros beneficios, no sé, o sea, a veces, como sabemos decir, nos pintan de una forma y el rato del rato es de otra. Entonces, todas esas quejas, eh, 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 esas fallas que nosotros encontremos en la prestación de cualquier servicio, cualquier producto, es nuestro derecho como usuarios financieros reclamar a la institución financiera. De pronto, podemos decir, la persona tal nos ofreció esto, nos dijo esto, y el rato que nosotros contratamos sucede que esto no aplica, que esto ya no hay, y que solamente me van a dar este único beneficio, ¿sí? Porque podría pasar. En el camino nos suele suceder que nos ofrecen una, dos, tres cosas, y el rato que nosotros contratamos y que empezamos a pagar, tal vez teníamos un mes
y después ya no tenemos acceso porque ya las políticas cambiaron y demás. Entonces tenemos todo el derecho, obviamente, a exigir lo que nos ofrecieron, ¿sí? Exigir que se garantice la privacidad de intimidad personal y que las entidades financieras acosen comercialmente a los consumidores financieros o beneficiarios, justo lo que veíamos anteriormente. Si es que de pronto, como nos decía un compañero ahora, ¿no es cierto? Me llaman muchas veces, me llaman de varias instituciones financieras. De pronto, si es que yo estoy segura que no tengo una cuenta ahí, que no tengo nada con ellos, tranquilamente puedo ir y decir, yo no he autorizado, no les he dado mis datos para estarme llamando y no me interesa, obviamente, ningún producto por el momento, así que por favor, no me llamen o no interrumpan mi privacidad. ¿Sí? Y de pronto las instituciones que se piensa que se podría haber autorizado, porque ya les digo, a veces sin darnos cuenta autorizamos, igualmente nosotros podemos decir, bueno, ya no les autorizo, por el momento no me interesan sus servicios, tengo de pronto una cuenta de ahorros y tengo acceso a la banca electrónica, pero no me interesan sus tarjetas de créditos o no me interesan, de pronto puedo acercarme y expresar mi malestar y obviamente esto va a tener que ser tomado en cuenta, ¿no es cierto? Porque estoy en mi derecho de exigir mi privacidad. El sigilo bancario. Habíamos conversado también las semanas anteriores cuando hablamos de los productos y de los servicios, un poco del tema del sigilo bancario, ¿no es cierto? Entonces, específicamente, el sigilo bancario es la confidencialidad de la información que han tenido los bancos, no solo ahora por la ley de protección de datos, este tema es nuevo, lo de la protección de datos, recién estamos en la primera fase de aplicación. Todas las instituciones tenemos como un tiempo que nos han dado por norma bajo todo reglamentario, nos han dado un cierto tiempo para que esta ley de datos se vaya aplicando paulatinamente, obviamente diseñando las políticas correspondientes y demás. Entonces, por ejemplo, según el plan que tenemos dentro de la institución, estamos ya en fase 2 de la aplicación de la ley de protección de datos, pero la norma nos da un tiempo prudencial para que ésta sea aplicada en su totalidad. Pero este tema del sigilo bancario ya viene de antes, ¿sí? Esto ya es de años atrás, de hace muchísimo tiempo atrás que se maneja el tema del sigilo bancario. Y no es más que la confidencialidad de la información que los bancos u otras entidades financieras deben mantener sobre los depósitos y demás instrumentos que los usuarios les tengan resguardados, ¿cierto? O sea, todo lo que ustedes saben en el banco es de ustedes y del banco, no es público ni es que se da a conocer a nadie más. Podrá darse a conocer la información sometida a sigilo y reserva bancaria solo en los siguientes casos, ¿no es cierto? Solamente si es que la Superintendencia de Bancos nos requiere, ¿no es cierto? A través de la Superintendencia de Bancos, los informes requeridos por la Junta Monetaria, el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Compañías, la administración tributaria, los gobiernos y autoridades competentes de países con los que el Ecuador mantenga convenios para combatir la delincuencia, intercambio de información con autoridades del control bancario y financiero de otros países. ¿Sí? Solo a ese nivel se puede entregar y cumplir con los requerimientos. Directamente la requerida por el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, del CONSEP. Esto es del CONSEP, sí, en el ámbito de su competencia, sí. El tenedor de un cheque girado contra otra cuenta cerrada, ¿no es cierto? Si es que yo soy beneficiario de un cheque, si es que un cheque está girado a mi nombre, yo sí tengo el derecho de ir y preguntar, bueno, este cheque me giró, ¿tiene fondos o no tiene fondos? ¿Cierto? Entonces, ese es el caso. La especificación del titular de la cuenta corriente y los informes y pruebas requeridos por los jueces y el Ministerio Público en las causas que estuvieran
conociendo. Solo podrá solicitarse esta información a través de la Superintendencia de Bancos cuando no exista en el proceso constancia de la o las instituciones financieras que tengan relación con los asuntos sobre los cuales se está juzgando o investigando. Entonces, ¿cuál es el Jimé, proceso? tenemos dos consultitas. Claro, Marjorie. Sí, a ver. De Cecilia Urgiles nos dice, disculpe una pregunta, si yo necesitaría cancelar o devolver una tarjeta de crédito que no lo utilizo, ¿me cobran algún valor adicional por devolver la tarjeta? No, no debería. Si es que usted no está utilizando la tarjeta y si es que no tiene una deuda pendiente o un valor generado por algún consumo, no deberían cobrarle absolutamente nada, a menos que en el contrato pueda existir alguna cláusula de, no sé, se me ocurre de uso mínimo o algo así como que yo acepto la tarjeta y debo tener la tarjeta por lo menos 4 años. No creo, realmente no, porque no es permitido por la Superintendencia de Bancos. Entonces, si es que usted devuelve y no tiene deuda en la tarjeta, obviamente solo se le cancela la tarjeta y nada más. Listo, No genera ningún cobro. tenemos otra consulta del señor Diego Reascos. Nos dice, consulta por favor, ¿cómo se podría conocer si una persona o institución espía mi información financiera personal? Gracias. Una persona o institución financiera. Sí, una Esa era la pregunta. persona, ajá. A ver, le leo nuevamente. Por favor, ¿cómo se podría conocer si una persona o institución espía mi información financiera personal? Gracias. Ya ahí yo había entendido mal. Bueno, la verdad es que no es, ahí sí que no sería como de nuestra competencia saber cómo una persona puede obtener información, no sé. El tema del sigilo bancario, como digo, en las instituciones financieras viene desde hace muchos años atrás. Entonces, de pronto la gente consigue información financiera o información personal, pero de pronto a través de otros medios como por ejemplo, se me ocurre ahorita tantas las empresas de telefonía celular, empresas de cable, de internet, que igual ellos van generando bases de datos, ¿no? Bases de datos y igual se tienen, no sé, pues con débitos a cuentas, con pagos de tarjetas de crédito y demás. O sea, de pronto por allá va todo este tema y por ahí, por eso es que ahora tenemos esta ley de datos más rígida que aplica obviamente no solo para el sistema financiero, sino a nivel general. Pero nosotros como bancos, como instituciones financieras, ya estábamos regulados desde mucho antes, pero muchas empresas, otras, no estaban reguladas. Entonces, por ejemplo, lo que decía Jessica es que los bancos no podemos vender bases de datos de hace muchísimo tiempo atrás. O sea, nosotros no podíamos vender la base de datos, pero de pronto estas empresas de telefonía sí, y otras empresas, y ya digo, de pronto cable y demás. Y estas empresas también tienen información sobre los medios de pago, cómo se estaban pagando y demás. Entonces, de pronto por ahí se puede generar toda esa fuga de información que pudo haber habido en tiempo atrás, ¿no? Y como digo ahora, este tema de la ley de datos es algo que se está implementando y obviamente es obligatorio para todos, pero se está dando paulatinamente. Pero ya lo que pasó antes, de pronto, o sea, eso no aplicaba anteriormente, entonces de pronto por ahí es que la gente podía conseguir la información y se podían vender estas bases de datos y demás. Esto último que estábamos viendo, justamente, Marjorie, no teníamos otra pregunta, ¿no? Para regresar a lo que estábamos No, viendo. Jimé, ya Ya. esas eran las preguntas. Entonces, en esto último que estábamos viendo, obviamente el tema del sigilo bancario, el banco actúa siempre en esta última parte bajo una orden, una solicitud de la Superintendencia de Bancos, ¿no? Inclusive el tema de jueces y demás, mandan los requerimientos a la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Bancos nos manda
las providencias judiciales a las instituciones financieras. Y ya cuando es con orden judicial, se tiene que enviar lo que los jueces solicitan. Eso. Sí, Jimé, tenemos una consultita más del señor Jorge Martínez. Nos dice, buenas noches. En los casos de los prestadores externos que contrata el banco para el cobro extrajudicial, hay personas que han sido amenazados con demandas o otro tipo de temores para que el cliente en mora cancele. ¿Quién responde por ese acoso? ¿El banco o el cobrador externo? El cobrador externo. O sea, bueno, el banco también va a ser como responsable solidario porque el banco es quien contrata a ese proveedor, ¿sí? Y se supone que el banco también exige el cumplimiento de la norma a los proveedores, ¿no? Entonces, siempre va a estar de por medio el banco. Si bien, o sea, ustedes pueden dirigir esos reclamos también al banco, porque al fin y al cabo es el proveedor del banco. Entonces, de pronto el banco, va a exigir a su proveedor, obviamente, que cumpla con lo acordado, porque siempre va a haber por ahí, de por medio, un contrato con este proveedor que nos está prestando este servicio de recuperación, pero se enmarca en ciertos requisitos, ¿no es cierto? Si es que ese proveedor no está cumpliendo, está incumpliendo el contrato con el banco también, ¿sí? Pero obviamente ahí el banco también sería responsable, porque el banco también es responsable de que este proveedor cumpla con los requisitos necesarios. Entonces, igual ahí también el reclamo y la queja puede ir dirigida también directamente al banco, o sea, a las dos partes. O sea, me dirijo a la empresa que me está requiriendo el cobro, que me está realizando las llamadas o que está teniendo este mal comportamiento y demás. O sea, presento mi queja, pero también presento al banco, porque incluso si es que de pronto la queja se dirige solamente a empresa, a la empresa contratada, el banco nunca se va a enterar, ¿sí? De pronto ellos les responden el reclamo o alguna cosa, pero de pronto el banco nunca se entera que este proveedor no está cumpliendo eh, con las normas básicas que se deben establecer en este tipo de contratos, o sea, no está cumpliendo con sus deberes, ¿no? Y obligaciones que deben estar estipuladas. Entonces, ahí la idea es que si es que me presento el reclamo o presento una queja, sería a las dos entidades, tanto a la empresa que no está haciendo correctamente su trabajo, como al banco, incluso hasta para que el banco sepa que esa empresa que está contratando no está cumpliendo efectivamente con su labor. Eso. No sé, Marjorie, si es que hay alguna otra pregunta y demás, o algo más. De momento, bueno, ha sido... Bueno, no tenemos ninguna pregunta más, pero bueno, ya son las 8:23. Ya, Quería hacerle un anuncio a los ya. participantes. Recuerden que el día de mañana vamos a tener la clausura de esta capacitación. Lamentablemente ya el día de mañana llegamos al final. Esperamos que les haya gustado demasiado y les hacemos la cordial invitación a que no falten porque nos vamos a tomar unos minutitos para hacer la clausura como se debe. Les invitamos a que después del receso vamos a hacer la clausura, nos acompañen, si es posible, con una copita de lo que ustedes deseen, no sé, cola, un vinito, un tecito o un café, ¿verdad? Porque vamos a tener un pequeño programa de clausura. Además, también vamos a tener unas sorpresitas por ahí el día de mañana. Vamos a tener anuncios muy importantes. El día de mañana también se les va a anunciar sobre el trabajo final con el cual ustedes van a aprobar este curso. Sí. Bueno, ese era mi anuncio. Yo creo Gracias, que... Ajá. Sígueme. gracias, Marjorie. Y no sé si es que de pronto quisiera que este tema quede claro. Creo que la norma mismo es, yo les decía en el receso a los compañeros, de pronto la norma mismo es insistente en este tema de los derechos que tenemos como usuarios financieros, pero
el día de mañana quisiera quedar pendiente solo con el tema de las obligaciones que nosotros tenemos como usuarios financieros. Entonces, hasta aquí creo que hemos tocado estos temas y sí les invito, no sé, a que analicemos, pues, creo que a veces la gente nos quedamos callados, no preguntamos, a veces tenemos inclusive hasta vergüenza de preguntar el costo, de preguntar cómo funciona. Y creo que en estos temas de servicios y productos financieros no debemos quedarnos callados nunca. O sea, a la más mínima incertidumbre que tengamos, o sea, tenemos que preguntar cómo funciona, cómo me cobran, si es que sube o no sube, si es que va a ser siempre el mismo precio, cuánto tiempo dura, o sea, no sé, creo que aquí es que hay que decir, o sea, mientras más preguntemos, más seguros vamos a estar de lo que estamos contratando, ¿no es cierto? Del producto que estamos contratando, del servicio que estamos adquiriendo. Entonces, hago un llamado a ustedes para que de verdad seamos conscientes. No sé yo cuántos de ustedes de pronto al momento de contratar uno de estos productos, cuando abrieron una cuenta de ahorros, cuando abrieron una cuenta corriente, preguntaron efectivamente todos estos temas que hemos conversado. No sé, inclusive me atrevería a decir, levantemos la mano, porque ni uno mismo a veces lo hace con conciencia. O sea, trabajando en el banco, trabajando en el sector financiero, de pronto teniendo conocimiento de la normativa, o sea, no lo hacemos a conciencia. O sea, de pronto decimos, necesitamos la tarjeta, ya rápido veo qué tarjeta, cuál me da, qué banco me da más cupo y recibo esa tarjeta. O de no, ya les digo, las cuentas de ahorro también a veces son al apuro y demás, y por eso nos pasan luego cosas y nos arrepentimos y demás. Ayer Jessica Jimé, inclusive justo tenemos una consulta, la acabo de hacer el señor Luis Lituma, dice, buenas noches, una preguntita sobre las cajas de ahorro, o no sé si es sobre las cuentas de ahorro. El señor Luis Lituma, por favor. son las cajas de ahorro, me imagino. Anteriormente existían el tema de, creo que están reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las cajas de ahorro. Pero que nos cuente el señor Lituma cuál es la consulta, porque si no sabemos, averiguamos. Claro, el señor Luis Lituma, buenas noches, tienen la palabra. Buenas noches. Sí, lo escuchamos, buenas noches. Hola, bueno, sale como muteado, sí lo estábamos escuchando, señor Luis. Si tiene algún problemita con su micrófono, nos puede escribir la consulta. O la consulta era de forma general, mayor, y tal vez el tema de las cajas de ahorro. Sí, únicamente dice, ajá, preguntitas sobre las cajas de ahorro. Ya, bueno, eso está más atado al tema del cooperativismo, ¿no? Está regulado inclusive por la Superintendencia de Bancos. Exactamente cómo funcionan, no tengo exactitud en el tema, pero podemos hacer la averiguación correspondiente, podemos revisar cómo funcionan las cajas de ahorro. Me imagino que si es que es un tema que está regulado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es fácil revisar y para el día de mañana le contestamos al señor Lituma cómo funcionan las cajas de ahorro, ¿sí? Y si es que están legalmente autorizadas y demás. Entonces, le podemos contestar para el día de mañana, no deja de deber, ¿sí? Listo, Jimé. Bueno. Creo que igual si es que hay alguna consulta o algo para el día de mañana, podemos continuar, Marjorie, para el día de mañana que nos quede solamente cuáles son nuestras obligaciones como usuarios financieros. Sí, así es, Jimena. Bueno, ya hemos llegado al final de esta sesión. Les repito nuevamente, los esperamos. Mañana, gustosamente, ya es el último día. Pasen buena noche, muchas gracias.